nos va a compartir la palabra del Señor. Quiero invitarlo a él. Bendito, él es un discípulo. Quiero presentarles al pastor Jorge Colón. Él estuvo con nosotros años atrás cuando hacíamos las reuniones allá en la colonia Roma, ahí en el Salón Mediterráneo. Hace como unos 5 años estuvo con nosotros. Quiero decirles que él es discípulo de nuestro ministerio prácticamente. Lo conocimos desde joven, todavía está joven, bien conservado en el Señor, pero lo conocimos desde su etapa juvenil, a su esposa también, y ahora somos pastores de las congregaciones que levantamos allá en el norte del país, y Dios les ha dado una gracia tremendamente. Quiero decirle que de hecho su herida aquí es por asuntos, aunque usted no lo crea, políticos, porque Dios lo está llevando con gente en el rango de la política, y hay gente que ya les abrió un canal de televisión para exponer la palabra del Señor. Gracias al pastor Javier, a Dulce, por recibirnos. De verdad, Javier, es un honor y un gozo estar aquí con ustedes. Por favor, pueden tomar sus lugares. Dulce, muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué bendición! Esta iglesia. Cuando hablé con el pastor Javier antes de venir aquí a México, le comentaba mi venida y dijo, pues vete a predicar. Empecé a pedirle a Dios palabra para traerles y me venía la palabra avivamiento. Entonces yo dije, voy a compartir algo de avivamiento, pero Dios me cambió el mensaje, no era avivamiento. Y cuando llego aquí digo, ¿para qué voy a hablar de avivamiento si ya están avivados? Lo que está sucediendo aquí. Les comento un poquito acerca de mi testimonio. Ya les compartí al pastor Javier, pero les comento, mi nombre es Jorge Colón y soy del estado de Guerrero. Sí, nací en Veracruz, pero me registraron en Guerrero. Crecí ahí en Guerrero, mi familia es guerrerense, sí, 3 horas de Acapulco hacia el sur, y mis papás pues, toda su vida han estado ahí me criaron hasta los 16 años. A los 16 años me voy a la ciudad de La Paz, es un lugar hermoso de playas, ¿verdad? Javier y Luis estuvieron allá, sus hijos nacieron allá, pastor Javier, y es un lugar también hermoso. Lo contrario aquí al DF es totalmente inmenso y La Paz es chico, es algo semidesértico, y ahí hasta los 21 años viví, ahora sí que como dice Ricky Martin, mi vida loca, ¿verdad? Pero a los 21 años el Señor Jesucristo me encontró, y voy a compartir algunas anécdotas aquí con el pastor Javier, algunos testimonios que no sé si el pastor Javier recuerda, pero yo los recuerdo muy bien. Mi hermano mayor tuvo algunos problemas, cayó en la cárcel, y el pastor tiene un ministerio, hoy hasta hoy en día sigue este ministerio, y Javier iba todos los sábados, sí, a compartir ahí a la cárcel. Entonces mi hermano se convierte al Señor ahí en la cárcel de La Paz. Yo lo iba a visitar, me empezaba a hablar de Cristo. Yo sabía lo que había hecho y la verdad no le quería nada, pero él siempre había negado lo que había hecho, es decir, su delito, pero llegó un momento en que él convenció mi corazón de que Dios estaba realmente haciendo algo en su vida, porque él lo había negado siempre, y llegó un momento en que él fue y se declaró culpable, diciendo, sí soy culpable, soy responsable de lo que hizo, y entonces volvió mi corazón, porque yo sabía que él había hecho de lo que se le estaba inculpando, sí era culpable, y entonces dije, entonces él conoce a Dios, él sí tiene a Cristo en su corazón, y a partir
invitaban a la iglesia Xiomara, ya llevaba tiempo invitándome Xiomara, la novia de Marco, de la moto, si lo recuerdan. Entonces, les voy a comentar algo. Yo andaba detrás de esa chava, me la quería conquistar, ya tenía como un año y medio queriéndola ser mi novia, y nada, siempre me daba para atrás, de verdad. Y hasta que un día le pregunté, ¿y por qué por lo menos no me dices algo, me das esperanza o algo? ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, es que los cristianos no nos ponemos novios con los que no son cristianos. Así me dijo tajante. ¿Cuántos jóvenes hay? Levanten sus manos los jóvenes. Jóvenes no casados. Jóvenes no casados. Esa lección me quedó en mi vida, jóvenes. Me dijo, los cristianos no nos ponemos de novios con los que no son cristianos. Órale. Y entonces cuando el pastor Javier me empezó a visitar, a compartir de la palabra, entonces coincidió que el pastor Javier, el pastor de esta joven, hasta ahí me enteré y se me ocurre algo, dije, entonces voy a ir a la iglesia y ahora sí me lo voy a conquistar. Los pensamientos que uno tiene siempre son diferentes a los pensamientos de Dios, ¿sí es cierto? Dios tenía otro plan, fue como Dios me alcanzó, me salvó, me rescató, la verdad, de la vida que estaba llevando perdida, y a partir de ahí Javier ha sido mi maestro, de verdad, mi pastor de jóvenes, él fue mi pastor de jóvenes. No sé si te di tantos dolores de cabeza, Javier, creo que no, Dulce también, y ha sido para nosotros una gran bendición. Ellos fueron cofundadores de estas iglesias donde estamos pastoreando, y de verdad que son un ejemplo para nuestras vidas, Javier. Y ya para pasar, un aplauso a Dios. Ya para pasar al mensaje, resulta que en una ocasión Javier me dice, oye brother, ya es hora de que compartas. Y no, pues uno siempre cuando es la primera vez de compartir dice, ay, me tiemblan las piernas, ¿verdad? Pero yo veo que hasta la fecha todavía nos tiemblan las piernas, pastor. Toda la vida, cada que me subes a un púlpito, pues que sea la gracia de Dios ahí hablando con nosotros. Y en esa ocasión me dijo el pastor, vas a predicar en la cárcel. No sé si recuerdas, pero me invitó ahí, y ahí voy preparado, según yo. Y pues usted sabe, cuando uno recién está un niño en la fe, pues va oyendo cosas y todo lo que vas oyendo, tú lo vas captando, eres una esponja. Yo en una ocasión escuché algo, precisamente creo que de Javier, que decía, tú no puedes evitar que los pajarillos vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Él lo dijo en una enseñanza y yo lo agarré, y se me hizo una buena anécdota para compartir de cómo el enemigo puede venir, puede traer tantos pensamientos, pero tú decides de que esos pensamientos no se alinean en tu mente. Entonces llego yo y la llevo como una anécdota, pero yo la tomo como algo bíblico. Y ya cuando llego a ese punto digo, y la Biblia dice que tú no puedes evitar que los pajarillos vuelen. Ya estoy yo, y los hermanos de la cárcel así como que uno me miraba bien raro. ¿Qué onda? Ya cuando va a predicar, pastor, siempre tan cariñoso y tan amoroso, se sube y no, pues gloria a Dios por el hermano Juan, en su primera ocasión que comparte, un aplauso, y dice, bueno, lo de los pajarillos no está en la Biblia, pero no. Así es que hoy, pastor Javier, espero no hacer algo así. Muy bien, quiero compartir algo tan amable. Muy bien, hoy en día termino aquí ya en esto, tenemos dos hijos, un milagro de Dios, Emanuel, que tiene 6 años, mi esposa tenía un problema al principio de esterilidad. Dios nos dijo, no busquen doctores para hacer tratamientos para que pueda embarazarse, y a los doctores nos habían dicho, tienen que tratarse, porque si no, no van a poder tener bebé. Dios nos dio a nuestro hijo desde antes que naciera,
tocando algunos textos. Les decía, iba a compartir algo acerca del avivamiento en sí, pero necesitamos encauzar, yo creo, esto que Dios está haciendo aquí en esta iglesia, y el mensaje que Dios me estaba dando, espero que Dios use este siervo de Dios aquí para que pueda traer ese granito de arena a lo que Dios ya está haciendo en este lugar. Dios está moviéndose, la alabanza, una gran bendición. Gloria estaba ahí recibiendo de este tiempo. Pero cuando Dios trae algo, cuando Dios viene y trae una visitación a su iglesia, Dios tiene propósito siempre a largo plazo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y yo creo que esta iglesia está iniciando algo de parte de Dios, y Dios lo va a estar fortaleciendo, y Dios lo va a estar haciendo explotar literalmente. ¿Cuántos creen eso? Así es que lo que deseo hoy compartirles va un poquito por ahí, ¿sí? En la vida hay cosas ordinarias y hay cosas extraordinarias, ¿sí? Yo me considero alguien totalmente ordinario que Dios simplemente sacó de lo vil, de lo menospreciado, y Él ha puesto gracia solamente en su servidor. Es lo único que yo creo. Cuando me pongo a recordar qué es lo que Dios ha hecho conmigo, sinceramente a veces no me la creo. No porque Dios haya hecho ahorita grandes cosas conmigo, sino por la poca expectativa que realmente yo tenía en mi vida sin Cristo, y cómo he visto que Dios siempre hace algo con aquellos que le creen. Si tú le crees, Dios va a hacer cosas grandiosas contigo. Solamente es un corazón deseoso de Dios, un corazón necesitado de Dios, un corazón humilde que reconoce que por sí solo no podemos hacer las cosas, solamente a través de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Es lo único que he hecho yo. Hasta hoy en día solamente le he creído a Dios, y Dios ha hecho poco a poco algo en mi vida, y Dios está haciendo cosas grandes con cada uno de ustedes. Dígale que está a su lado, Dios está haciendo cosas grandes contigo. Así es que Dios es experto en convertir lo ordinario en extraordinario. Dios es experto en convertir lo ordinario en extraordinario, ¿sí? Y no en la Biblia, que cuando Dios quiere hacer eso, Él no busca realmente lo sofisticado, Él no busca lo preparado, Él no busca lo planificado. Él siempre hace algo casi de la nada. Cuando Él creó las cosas, dice que Él creó prácticamente todo de la nada. De lo invisible, Él hizo todo lo visible. Y así cada uno de nosotros, tal vez para el mundo, hemos pasado de una manera invisible, pero cuando Dios pone sus ojos en ti, Él llega un momento en que te hace visible todo lo que tú has sembrado en el reino. Sí, ahorita el pastor Javier hablaba, cuando nosotros proponemos en nuestros corazones, es cuando la mano de Dios se abre. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿se acuerdan? Y es entonces cuando captamos el corazón de Dios. ¿Cuántos de aquí están proponiendo en su corazón realmente hacer cosas grandes para Dios? Gloria a Dios. Él lo va a hacer. Miren, encuentro aquí en la Biblia dos ejemplos de hombres que aparecieron aparentemente de la nada, y Dios hizo cosas extraordinarias con ellos. Esta iglesia, yo veo, Javier, veo totalmente que Dios va a estar haciendo cosas extraordinarias con ustedes. De verdad, por favor, créelo. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Ya lo está haciendo, pero aún viene más. Necesitas atesorarlo en tu corazón, ¿sí? Tal vez algunos tienen, ¿cuántos de aquí tienen ya más de 5 años con el pastor Javier? ¿Ok? Entonces ustedes van a saber más eso. Seguramente ustedes están viendo esta trayectoria, cómo Dios nos ha traído, ¿sí? Y seguramente están notando que aparentemente no estaba pasando mucho en el ministerio, pero ahorita Dios está trayendo un avivamiento, y ese avivamiento se tiene que
hay pautas de Dios en nuestras vidas. Hay etapas del Señor con las cuales Él trabaja en nuestras vidas y en una iglesia. Y yo puedo ver esta iglesia como Dios la ha llevado en etapas. Y ahorita está en una etapa en la cual ustedes deben aprovechar al máximo ese tiempo en lo cual los cielos de Dios se están abriendo. Porque yo creo que los cielos de Dios se están abriendo en este lugar. Y cuando los cielos de Dios se abren, la bendición de Dios viene. ¿Sí? Quiero ver tantito a estos personajes. Vamos tan amable a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, tan amable. Aquí vamos a ver el primer personaje de los que quiero compartirle. Hay un tercero del cual solamente quiero tocar precisamente estas etapas. Estos dos personajes los quiero poner solamente como una base de estas etapas que quiero compartirles. El primero de ellos está aquí en Génesis capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿sí? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Dios conmigo, y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Sí? Déjeme hacer esta pausa aquí. Padre, tu palabra hoy va a traer bendición a nuestro corazón. Tu palabra es bendita, tu palabra es poder. Y yo te pido hoy que tu palabra, Señor, inyecte aún más de tu fuego en los corazones de esta iglesia. Espíritu Santo, por favor, guía mis palabras, guía mi mente, mi alma y mi corazón, Señor, para solamente ser un instrumento de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo dijimos. Amén. Si seguimos leyendo ahí, vamos a encontrar muy similar todos los versículos, solo cambian de nombre, pero en el versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así mismo lo dice con Set, vivió Set después que engendró a Enos tantos años, y fueron todos los días de Set 912 años, murió. ¿Sí? Luego viene Enos, lo mismo. Cainán, sucede lo mismo con él en el relato. Mahalalel. Pero luego en el versículo 18 y 19 y 20 vamos a ver algo que rompe esta trayectoria que lleva aquí este capítulo de Génesis 5. Vamos al 17. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió, dice Jared, después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Hasta ahí parece que todo va igual, ¿sí es cierto? Está hablando ahí, narrando en Génesis la descendencia de Adán, y todo va de una forma, hasta parece mecánica, monótona, pero cuando Dios te propone hacer algo, amada iglesia, no importa que a tu alrededor las cosas parezcan monótonas, no importa que en el mundo las cosas en ocasiones ya parecen ser mecánicas, Dios mira siempre el corazón de una persona o de una iglesia para irrumpir esa monotonía. Y así lo hace aquí con Enoc, ¿sí? Dice, seguimos en el versículo 19, vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Mahalalel. Y caminó Enoc con Dios. Diga, caminó Enoc con Dios. Ahí veo algo importante que hizo Enoc. Dice la Biblia que a los 65 años
Enoc engendró a su hijo. Y a partir de ahí, Enoc caminó con Dios. Cuando leí por primera ocasión esta parte de la Biblia y vi esta frase, caminó Enoc con Dios, pues yo me imaginé que Enoc caminó en el campo con Dios una tarde y Dios le dijo a Enoc, oye Enoc, mejor ya vamos al cielo, porque más abajo dice que cuando Enoc caminó con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó Enoc con Dios. ¿Y qué pasó con Enoc? Desapareció, diga conmigo, desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque le llegó Dios. Miren qué impactante esto. No es que una tarde Enoc estaba caminando con Dios, una sola tarde, y a Dios le plació llevarse Enoc. No, aquí entiendo que Enoc caminó toda una vida con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero decirles algo, Dios nos ha llamado a caminar una vida con Él. ¿Cuántos están dispuestos a caminar una vida con Dios? No importa cuántos años tengas, ahorita no importa cuántos años Dios te va a tener en esta tierra. Dios te ha llamado para que camines con Él hasta el día en que tú tengas que partir a su presencia. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Este Enoc se convirtió en un amigo de Dios. Yo creo esto literalmente, que Enoc conoció el corazón de Dios a tal grado que Dios en un momento ya no aguantó más y dijo, Enoc, yo te quiero ya en el cielo, ya no te quiero acá en la tierra, porque Enoc supo caminar toda una vida con Dios. De algo muy ordinario aparece algo extraordinario. Hay otro personaje, vaya a amable aquí a Primera de Crónicas, capítulo 4, otro personaje que quiero compartir rápidamente. Primera parte del libro de Crónicas, capítulo 4. Aquí hay otro personaje que también hace algo extraordinario en su descendencia, en su generación, cuando parecía que todo era ordinario. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha leído todo Primera de Crónicas o toda la Biblia? ¿Alguien ha leído la Biblia ya completita, todo? ¿La Biblia de pasta a pasta? No quiero escribir a nadie, perdón. Discúlpeme. Pero si usted, yo sé que muchos aquí, la mayoría han leído la Biblia, regularmente nosotros ponemos a leer la Biblia a la iglesia durante un año, damos días de estudio bíblico y llega un momento en que tenemos que pasar por Primera de Crónicas. Y usted empieza a leer en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, empezando desde la descendencia de Adán, siguiendo por la de Noé, y luego toda la descendencia de Israel, contando cada tribu, y son puros nombres difíciles de pronunciar, que ni entendemos su significado, y así se va hasta el capítulo 9 prácticamente. ¿Verdad que es tan difícil leer esa parte de la Biblia? Y si la lee en la noche, pues se queda dormido. ¿Sí? Porque lleva una monotonía. La palabra nunca es monótona. Yo me refiero que son unos nombres que a veces en realidad aparentemente no nos dicen nada. Pero yo encuentro aquí en el versículo 9 que hay algo que sobresale en toda esta narración. Cuando dije monótono, disculpen, no estoy queriendo aquí decir algo contra la palabra. Yo siento a veces pesado leer nombres así, pero miren, el versículo 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz, ¿en qué? En dolor. ¿Jabes qué significa? Dolor. ¿Qué significa Jabes? Dolor. Cuando las mujeres van a dar a luz, ¿qué sienten? Dolor. Hay un dolor que solamente las mujeres que ya tuvieron hijos lo saben entender. Nosotros nos imaginamos cómo puede ser, pero no lo entendemos. Las mujeres sí. Y me dicen que es un dolor terrible
desobedecen, pero una vez que nace el niño, dicen que se va el dolor y viene el gozo por el hijo, por la hija esperada por tantos meses. Este hombre, su nombre significa literalmente dolor, ¿sí? Jabes significa dolor. Y toda su descendencia, aquí la descendencia del pueblo de Israel, la menciona sin hacer un paréntesis, sin hacer algo elusivo. Sin embargo, con Jabes sucede algo que me llama la atención. Dice que Jabes fue más ilustre que ¿quién? Que sus hermanos. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Algo ocurrió con Jabes que Dios lo llegó a ver más ilustre. Que Dios decidió levantarlo de una manera diferente. En una iglesia, cuando en una iglesia empiezan a suceder cosas que a Dios le llaman la atención, seguramente Dios voltea su vista hacia esa iglesia, porque Él seguramente tiene planes de levantar esa iglesia y hacer cosas grandes como lo hizo con Jabes. Mire, dice en el versículo 10, e invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pide. ¡Qué increíble! ¿Cuántos quisieran hacer esta oración y que terminara con aquel y le otorgó Dios lo que pide? ¿Amén? ¿Cuántos quieren eso? Ok. Hay libritos que han hecho, hay un libro, la oración de Jabes, hay un devocionario, se llama la oración de Jabes, ya hemos citado como 2 o 3 veces, no voy a predicar de la oración de Jabes, pero este es un nombre que me inspira, es un nombre que cuando entiendo el trasfondo que seguramente sucedió en su vida, me inspira a creerle a Dios. No se habla más de Jabes en la Biblia. De hecho, los diccionarios bíblicos no hablan casi nada de Jabes. He ido a tantos diccionarios bíblicos y no hay historia de Jabes. Solamente lo que la Biblia dice. Pero la Biblia dice que fue un hombre ilustre, distinguido, alguien al cual Dios engrandeció. Y Dios quiere engrandecer tu vida, tu familia y tu iglesia. ¿Cuánto pueden decir? El anhelo de Dios siempre es bendecirte. El anhelo de Dios siempre es bendecirte. Cuando entiendo que Jabes fue ilustre, no quiere decir tanto, o por lo menos eso yo veo aquí, que Jabes fue tan famoso o tan rico. Yo creo que aquí la Biblia nos quiere enseñar que Jabes fue un hombre bendecido por Dios. Bendecido por Dios. Porque él mismo ora de esa manera: si me dieres bendición, si me dieres bendición, es una de las oraciones que hace Jabes. Y Dios le otorgó lo que pidió. Es decir, Dios le dio bendición, Dios le dio grandeza, que también eso pidió, que tu mano esté sobre mí, eso significa la grandeza, el poder de Dios. ¿Sí? Si ensanchares mi territorio, eso significa conquista. Ustedes están dando pasos de conquista. Este tiempo que viene, el lugar que les están otorgando, véanlo como un lugar de conquista. Dios los está llevando a conquistar. A principio de año Dios me hablaba para la iglesia. Dios me dijo: yo voy a presentar oportunidades delante de ustedes. Voy a presentar oportunidades delante de ustedes. Y yo dije: Señor, quiero que tú me bendigas. Y dijo, Dios me habló diciendo: voy a presentar oportunidades delante de ustedes. Si tú me pides bendición, yo te voy a abrir
bendecir. Así Dios ahorita está abriendo puertas, porque Él quiere bendecir esta iglesia. Mire, Jabes fue un hombre bendecido. Ahora, cuando hablamos de bendición, regularmente pensamos en ¿qué? Seamos sinceros. Bendición. Quiero que me bendigas, Dios. ¿Qué es? Dinero. Dólares. ¿Sí o no? El billete verde. Regularmente pensamos en dinero. Pero ¿sabe que la bendición de Dios va más allá que el dinero? Esta iglesia se llama vida en plenitud. Una vida en plenitud es la verdadera bendición de Dios. He entendido que la bendición de Dios no se reduce a la riqueza. Y con esto no debemos estar peleados con las riquezas. Porque hay una corriente hoy en día, si usted tiene enlace, hay corrientes hoy en día que predican de prosperidad, pero enfocan toda la prosperidad a riqueza. Y Dios es un Dios de prosperidad. Pero yo creo que es un error cuando creemos que la prosperidad únicamente significa ser rico o hacer más dinero. La prosperidad es mucho más amplia y la bendición es plena, es completa. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Bendición es esto, es que Dios cumpla el propósito por el cual te ha enviado a esta tierra en tu vida. Que Él cumpla el propósito en tu vida. Que tú puedas hacer lo que hizo Enoc. Enoc caminó con Dios. Él caminó toda una vida con Dios y se lo llevó Dios. Porque Enoc agradó a Dios en su caminar en esta tierra. Esa es la verdadera bendición. Ahora, la verdadera bendición puede incluir riquezas o no. Espero no desanimar aquí a nadie. La verdadera bendición de Dios, mi amado hermano, puede incluir riquezas o no. Yo no sé cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Tú lo sabes. Pero siempre Dios te va a dar algo en tu mano para que tú lo explotes. Así como a Moisés Dios le puso algo en su mano. Y no era la varita mágica, pero era una vara. ¿Sí o no? Él le puso algo en su mano a Moisés. Y Moisés, cuando tuvo la misión, Dios le habló: tú vas a ir a mi pueblo, lo vas a sacar de la cautividad. Moisés puso pretextos, vio sus limitaciones, como todos lo hacemos. Cuando Dios empezó a hablar a mi vida de que Él me iba a dar un ministerio en el pastorado, yo empecé a ver mis limitaciones, igual que Moisés, igual que Jeremías. Y yo creo que esto nos pasa a todos aquellos a los cuales Dios le habla y le dice: tengo algo específico para tu vida en mi reino. Regularmente vemos nuestras limitaciones. Limitaciones de preparación, limitaciones de lo físico, y el Señor, soy un pastor morenito, flaquito y chaparrito, ¿cómo va a hacer eso? ¿Tú quieres un pastor así? Me dijo Dios: sí. Elimina las limitaciones. Solamente necesitamos creerle y reconocer que ciertamente sin Él no podemos avanzar mucho. Tiene que ser por su gracia, tiene que ser con su unción, tiene que ser con su Santo Espíritu. Dios dice: no es con fuerza, no es con espada, no es con poder, pero es con mi Santo Espíritu. Cuando de ti tiene el Espíritu de Dios, entonces tú estás capacitado. Dios está contigo. Y si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Este Jabes le creyó a Dios: bendíceme, Dios. Y me imagino, él cuando dijo bendíceme, no le está diciendo: bendíceme, Señor. Él quería la bendición de Dios completa, la protección de Dios. No quería sufrir más. Bueno, hay que sufrir por Cristo, pero por Cristo. Este hombre sufría porque su mamá lo dio un dolor y no sé qué más, traía todo un trasfondo. Y él le creyó a Dios.
personajes que cumplieron el propósito de Dios, que fueron bendecidos grandemente por Dios, bendición para el reino, porque cumplieron el plan de Dios en su vida. Esa es la bendición. Cuando nosotros nos enfocamos, amados hermanos, en cumplir la perfecta voluntad de Dios, entonces estás en la ruta de la bendición. Y dice, pastor, sí, pero ¿sabes qué? Pero se necesita amor y también. Yo sé que sí. ¿Qué es lo que Dios te garantiza? En que Él te va a proveer todo lo que te haga falta. Él te va a proveer siempre todo lo que te haga falta. ¿Cuándo puedes decir amén? Te va a proveer de todo lo que tú necesites para lo que Él te ha llamado a hacer. Pastor Javier, yo sé de lo que las puertas que están abriendo, Dios nos va a proveer. No considero que haya muchas cosas, de verdad no lo considero. Pero la perspectiva que yo tenía antes sin Cristo y lo que hoy veo que Dios está haciendo, a veces no creo lo que Dios está haciendo. Siempre, cuando empezamos un proyecto, empezamos sin nada de finanzas. No es que teníamos ya las finanzas ahí preparadas para los proyectos. Hace 2, 3 años reiniciamos los congresos donde estuvieron varios de sus jóvenes, el pastor Javier, el pastor Javier también compartiendo en uno de ellos. ¿Dónde está Josafat? Que también estuvo por allá Josafat. Ahorita fue por nosotros, por un servidor allá al hotel. Y varios de sus jóvenes estuvieron allá en este congreso. Dulce iba a estar allá, la pastora Dulce también en un congreso de mujeres, pero ya estaba su agenda ocupada en ese tiempo. Tienen una pastora aquí de corte internacional. Me habla Javier, le digo, pastor Javier, ¿qué crees? Necesito que Dulce venga a predicar en el congreso de mujeres. Dice, ya en esa fecha ya está ocupada, iba una salida a Estados Unidos, ¿sí es cierto? Pero esperemos para el próximo 7 meses libre, pastora Dulce, y que se lleven las mujeres solamente creyéndole a Dios. Hace 3 años dijo, Señor, en los congresos, cada vez que necesitamos recibir, tenemos que ir hasta Ciudad Juárez, hasta Amistad de Puebla, a México. Ahora cuando vinieron los Gibson, acá estuvimos en el Palacio de los Deportes, de los Rebotes, dicen algunos, ¿verdad? Y siempre había sido así. Digo, Señor, ¿por qué no también hacer algo en La Paz que sea de bendición para aquellos que no pueden viajar tan lejos? Y siempre el problema, lamentablemente, es las finanzas. Y empezamos a hacer cuentas. Bueno, si hacemos un congreso de mujeres, un congreso de jóvenes y hacemos una cruzada evangelística, más o menos tendríamos que tener $1 millón por año. Ni siquiera lo que entra en la iglesia en un año. Y Dios dijo, ¿me crees? Es que sí, que creo. Entonces empieza a hablar a los oradores, empieza a programar los congresos y yo te voy a proveer. Llevamos 3 años haciendo los congresos y Dios ha provisto lo que hemos necesitado para su gloria. Él siempre provee lo que hace falta. Cuando Dios pone una visión en el corazón de un pastor, esa visión se transmite a la iglesia. Y cuando Dios pone una visión en la iglesia, y hombres de afuera que tienen recursos miran una visión, miran un rumbo definido, miran la fe en un lugar, esos hombres van a empezar a invertir en el reino de los cielos, porque encuentran una visión donde invertir. Y yo veo aquí que los pastores están teniendo una visión de parte de Dios. Toma la visión que tus pastores están atesorando en su corazón. Toma la visión. Es ahí como empiezas en la ruta de la bendición. Les quiero dejar con esto 4 etapas que veo
que transitar en la ruta de la bendición. Ahora, la bendición no es llegar a un punto en el cual dices, ya soy bendecido. Desde que tú vienes a Cristo, tienes la vida eterna, que es lo más maravilloso que nos ha pasado. Ya eres bendecido. Tienes lo mejor que pudiste haber obtenido en esta vida. Yo creo que hay dos cosas, dos decisiones grandes en la vida en las cuales tú tienes que acertar. La primera de ellas es quién va a ser tu Dios. Si eliges correctamente, entonces tú estarás en el cielo una eternidad y habrás sido librado de una eternidad sin Dios en el infierno. Si tú escoges al Dios vivo, y ustedes han escogido al Dios vivo, al Dios de Israel, a Jesucristo. Y la segunda grande decisión que debes tomar en tu vida es con quién te vas a casar. Si tú escoges correctamente con quién te vas a casar, entonces te librarás de vivir un infierno en esta vida. Y será un paraíso tu vida en esta tierra, porque eliges correctamente. Mire, casarse no es nada más decir de ti, marido, y bueno. O no es tampoco a ver con quién encuentras química. Esto lo digo por los que están solteros. Casarse tiene que ver con la voluntad de Dios. Si tú te casas con la mujer, con el hombre correcto, entonces tú estás en el camino de la bendición. Tengo dos anillos. Este es mi pacto con mi esposa y este es mi pacto con Dios. Tengo dos pactos en la vida: mi esposa y Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Efesios dice: maridos, amad ¿a quién? A vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Mis dos primeros grandes amores en esta vida son Dios, mi esposa y mis hijos. Amén. Hombres, si tú eres casado, te digo con el permiso del pastor, nunca se te olvide tu anillo. Ven siempre tu anillo. Así que vas por la calle y si a alguien de repente se le ocurre decir, tú le dices, aquí está la novia de mi corazón. La bendición inicia cuando le damos nuestra vida a Jesucristo. Pero veo que hay una etapa en la cual siempre Dios nos lleva cuando decidimos hacer su voluntad. Si tú ahorita tomas la autopista del Sol, la tomas hacia el sur, te va a llevar a un destino. ¿A qué destino te va a llevar? Si no te sabes de ahí, ¿a dónde va a llevar? A Acapulco. No puedes llegar a Monterrey, no puedes llegar a La Paz si te vas por esta ruta sin desviarte. Vas a llegar seguramente a Acapulco. Tierra querida. Tierra. ¿Ok? Así mismo sucede con la ruta de la bendición. Si tú tomas la ruta de la bendición, tú vas a llegar al destino correcto. En la ruta de la bendición siempre se empieza en la etapa del anonimato. ¿La etapa de qué? Del anonimato. Lo que hoy está pasando aquí, de verdad que no quiero congratularme con el pastor Javier y con ustedes, sinceramente. Yo estoy pensando, tengo que enviar a Pablo y a Noel, los pastores de jóvenes y directores de alabanza, a este lugar más adelante. Que vengan y se refresquen de lo que aquí está pasando. ¿De verdad? Mire, siempre Dios te va a iniciar en el anonimato. ¿Cuántos de verdad aquí quieren hacer cosas grandes para Dios? Quieren que tu vida sea usada por Dios. Ok, empieza siempre en el
pastorcito de ovejas. No sé a qué edad su papá ya le dio ese compromiso de empezar a ser pastorcito de las ovejas, mientras sus hermanos fuertes, grandes, robustos, hombres de guerra, estaban en el ejército ya de Israel, listos para pelear contra los filisteos. Según ellos estaban peleando, pero no estaban autorizados. ¿Sí es cierto? 1 Samuel capítulo 16, no lo vamos a leer, pero la historia ya la conocemos, la mayoría. David está en un lugar de anonimato. Nadie sabe nada de David. En la Grandes Ligas no se habla nada de David. En cambio, sus hermanos fuertes sí están ahí. Pero yo encuentro que David tenía un plan de parte de Dios. Él estaba ahí en esa etapa. Dios seguramente ha estado pasando. Yo no sé qué ha estado pasando con sus pastores, pero al ver lo que está sucediendo aquí, seguramente ha habido un tiempo atrás para que eso suceda. No sé, repito, qué están haciendo sus pastores, ellos no lo deben saber. Pero esto no viene como producto de la casualidad. Este deseo ferviente de Dios, este ambiente tan alegre, tan avivado en la alabanza, tanta hambre de la palabra, tanta hambre del Espíritu Santo, no viene producto de la casualidad. Ahora, ¿qué sucede también? Es bueno aquí comentarlo. Cuando Dios empieza a hacer algo en una iglesia, a veces no nos damos cuenta. Tal vez dices, bueno, ¿pero qué está pasando? Dios está haciendo algo aquí, tienes que darte cuenta. Amén. No es un producto de la casualidad. Hubo una etapa de anonimato antes. David estaba ahí con las ovejitas, pero no era un pastorcillo común. Era un pastorcillo conforme al corazón de Dios, David. Era un hombre al cual Dios lo estaba forjando ahí donde nadie lo veía. Tal vez aquí un pastor está forjando líderes, seguramente. Yo creo que está forjando líderes. Está forjando jóvenes, mujeres, hombres. Y al principio parece que nadie te va a elogiar. Parece que no se nota lo que estás haciendo. Y más cuando te ponen a servir en lugares donde nadie quiere servir, en lugar de mantenimiento. ¿Sí? Necesitamos manos en la obra de Dios. Y hay muchas áreas en las cuales podemos servir. Y cuando nos invitan a servir en alabanza, pues todo el mundo quiere estar en alabanza, ¿sí es cierto? Cuando nos invitan a predicar, pues todo el mundo quiere predicar, porque son los lugares públicos, son los lugares donde los elogios vienen. Pero cuando nos invitan a servir donde nadie nos mira, ahí donde nadie se da cuenta incluso de lo que estamos haciendo, muy pocos queremos entrar ahí. Pero es allí donde Dios forja hombres y mujeres que van a traer un cambio de su vida. Así que si tu pastor, tu líder te está diciendo, hermano, vete a servir en esto, no tomes
Y hasta que sentí como que se detuvo, todo era espiritual, no era físico. Se abrió mis ojos y ya estoy en el mismo lugar. Aquí estoy todavía. Y le pregunto a Dios, ¿qué fue esto? Y me dijo Dios, te llevé en el espíritu a que percibieras un poco de la atmósfera que hay acá arriba. Digo, bendito sea Señor. Pero no me animé a abrir los ojos. Si lo hubiera abierto, no sé, creo que era por la relación, porque era espiritual todo. Y le digo, ¿por qué oigo esas voces? ¿Por qué oigo voces de personas que ya murieron, grandes predicadores que ya murieron? Y yo supe, la reconocía. Yo nunca oí predicar a Carlos Pulcio, pero cuando vi un predicador de fuego que está predicando, y yo dije, es Carlos Pulcio, y el Señor decía, sí, conciertos de Marcos Witt, conciertos de W. Smith, y la gloria de Dios, el canto de aleluya, de Agnus Dei, todo traspasa los cielos. Ese canto hace un eco en los cielos. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? Estos predicadores fueron años atrás. Y dice Dios, ¿no has leído que tus oraciones suben como un incienso y yo las atrapo acá como en una copa? Y para mí nunca pasan los tiempos de oración, los tiempos de adoración, de alabanza que tú elevas delante de Dios. Nunca terminan en el cielo. Para nosotros este tiempo de alabanza ahorita concluyó, ¿sí es cierto? La alabanza y luego la prédica y al rato también más alabanza. Pero esa alabanza subió delante de Dios y allá sigue sonando. Los cánticos que ahorita tú estabas declarando ya siguen sonando. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Cuando tú buscas a Dios en lo secreto, en el anonimato, le sirves, para Dios nunca es en vano aquello. Siempre tiene algo que bendecirte. ¿Cuánto puede decir amén? Ahora, escuche bien. Después, cuando Dios mira esa fidelidad, Dios casi de manera ¿qué es la palabra que estoy buscando aquí? Con regularidad Dios te lleva a una segunda etapa. Voy a decir cuál es. La etapa de la tierra de los gigantes. Diga la tierra de los gigantes. Diga a su hermano, no le tengas miedo a los gigantes. No le tengas miedo a los gigantes. Dios envía a Samuel a la casa de Isaí para ungir al siguiente rey. ¿Sí es cierto? Isaí presenta a todos sus 7 hijos, los fortachones, los hombres de guerra, pero Dios le dice a Samuel, ni uno de ellos es otro. ¿Quién era? El que había estado en la etapa del anonimato, el que había estado pagando el precio, el que había estado enamorándose con Dios. David, un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso es para Dios encontrar una iglesia que dispone su corazón, que agrada a Dios, que se goza en lo secreto! Entonces Dios manda a traer a David y lo unge. Y una vez que lo unge, el propósito de David en esta tierra empieza a tomar forma. Pero era necesario pasar por la tierra de los gigantes. Mi amado hermano, ahorita que van a estar saliendo, es un tiempo de conquista. Dígale que está hablando, es tiempo de conquista. Y cuando vamos a conquistar, regularmente hay gigantes. Yo no quiero ni asustarlo, ni no. Creo que Dios está poniendo aquí un antecedente. Cuando salimos a conquistar es inevitable que estén los gigantes. Pero escuche bien, tome el ejemplo de David. David fue y él no peleó con las armas incluso de este mundo. ¿Se acuerda que Saúl le dio las armas, le dio todo el
Vamos, Pedro, vamos. El rey de la nación ya va a estar con ustedes. Tienen que ir con las armas que Dios les ha dado, mis amados hermanos. ¿Va a haber gigantes ahí? Claro que los va a haber. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos es que van a ir. Y aunque los gigantes midan casi 3 metros como ese Goliat, y aunque se quieran poner muy valientes y quieran intimidar al pueblo de Dios como ese Goliat, tienen que salir al frente de los David y decir: ¿quién es este filisteo incircunciso que está trayendo propio al pueblo de Dios? ¿Quién es él? ¡Wow! Tienen que ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios es quien va a dar la victoria. ¿Cuándo pueden decir amén? Es Dios quien da la victoria. No debemos temer, tenemos que ser valientes. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Es ahí donde Dios empieza a ser público lo que tú has estado haciendo en secreto. Es ahí donde tú vas a empezar a conquistar. Es ahí donde se va a desbordar lo que Dios está haciendo en este lugar. Y tenemos que ir con una mente preparada, con una mente abierta. Es cierto, amado hermano, cuando la iglesia empieza a salir de las 4 paredes, van a venir críticas. Estén preparados para eso. Si ustedes empiezan a ir a lugares donde tienen que hacer un evangelismo ofensivo, un evangelismo, disculpen la palabra, no religioso, sino que tenemos que ser osados, atrevidos. Algunos se van a levantar, algunos de los que están en el desierto van a empezar a soltar su veneno, pero debemos estar preparados. Algunos se van a poner celosos. ¿Se acuerdan cuando David venció al gigante y los demás empezaron a decir, el pueblo empezó a decir: David venció a David y Saúl ya nada más a mí? ¿Qué pasó con Saúl? Se puso celoso. El enemigo va a empezar a ponerse celoso cuando vayamos por las armas, cuando vayamos a conquistar. El enemigo se va a enfurecer, pero Dios está con ustedes. Dios está con su pueblo. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, dice la palabra de Dios. Y David tuvo que pasar también un tiempo por desierto. Miren, escuchen bien esto. Llega un momento en que cuando Dios trae un avivamiento, empieza a bendecir la iglesia. De vez en cuando Dios también permite, ciertos tiempos nuevamente de desiertos. Y es ahí donde volvemos nosotros a recargar nuestro espíritu con Dios. Es ahí donde volvemos a recordar que siempre tenemos que caminar con el Santo Espíritu de Dios. No debemos tenerle tampoco miedo a los desiertos. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 dice que Él fue llevado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Sí? La conquista también a veces implica ciertos tiempos de desierto, pero es ahí donde Dios te va a fortalecer más. El Señor Jesucristo fue llevado al Espíritu, fue llevado al desierto por el Espíritu, pero salió del desierto en el poder del Espíritu. Entonces van a venir ciertos tiempos así, pero esos tiempos van a ser para fortalecerte aún más, para tomarte aún más de la mano de Dios, para que crezcas más. Y tú dices: pastor, ¿por qué estás diciendo eso? Porque es cierto, así sucede. Y si no estamos preparados, el enemigo nos puede tomar por sorpresa. Puede venir tiempos de desiertos cuando tú estás conquistando, pero siempre Dios va a estar contigo. Y en esos tiempos de desierto hay algo que quiero dejar de la iglesia que tú debes de guardar siempre en tu corazón. Es ahí donde debes guardar la mayor honra sobre tu vida.
viviendo tiempos de desierto. No lo veas como una derrota. He aprendido que esos tiempos, siempre y cuando tú estés queriendo agradar a Dios, van a ser usados por Dios para traerte una mayor bendición. En el año 2005, yo pasé el más terrible desierto en mi vida, una persecución diabólica por 8 meses. Te lo cuento muy rápido, así, al borde de que yo creí que iba a quedar en la locura. El mundo espiritual se me vino encima, tal grado que yo veía los demonios, los olía y los oía, y a veces era día y noche. Yo soy flaco, así como ves, era casi hueso, piel y nada más. Yo no podía dormir. Y ese Señor, ¿de dónde vino esto? ¿Por qué? Incluso algunos pastores en la iglesia me decían: pastor, ya confiesa tu pecado oculto. Pastores de la ciudad, perdón. Y yo ya no hallaba ni qué confesar. A ver, decía: Señor, a ver si es cierto que fallé en esto, pero dale. ¿Y qué con aquel que hasta dejó a su esposa, a su mujer, y anda ahí con la amante, y no le está viniendo este ataque del diablo como me está viniendo a mí? ¿Acaso tan mal estoy? Y confesaba pecados que había cometido desde que tengo uso de conciencia, y vamos aquí a seguir. Hasta que llegué a entender, Dios me dijo: no te atemorices. Yo sé lo que estoy haciendo. Te estoy preparando para cosas más grandes. Entiende mi propósito. Y fue ahí donde me tomé de la mano de Dios. Y el enemigo empezó a retroceder. Porque cuando tú te tomas de la mano de Dios, no hay nadie que te pueda hacer frente. El enemigo siempre va a querer venir como un río, dice la palabra. Pero es Dios, es el Espíritu que levanta la bandera. Y Él siempre te dará la victoria. No temas, iglesia, ir a conquistar. Tenemos que ser esa gente violenta, valiente para el reino de los cielos. Y estoy diciendo esto porque es necesario. Cuando salimos a conquistar, va a haber oposición. Tenemos que estar preparados para ello. La clave solamente es: confía en Dios, tómale de su mano, ámale más que nunca. No necesitas ni siquiera un curso de guerra espiritual, y mira que no está mal, toma todos los que puedas. Siempre que tengas la oportunidad de recibir, tómalo. Pero yo he encontrado que cuando estás en momentos de desierto, lo que realmente te saca adelante es tu corazón rendido a Dios, dependiendo únicamente de Dios. Y hoy te puedo decir, veo que esos tiempos siempre serán de bendición. En ese momento parece que no, pero luego Dios te muestra el propósito. Decía el pastor Javier: no sé cómo Dios está abriendo puertas con el gobierno, con el gobernador de Baja California Sur. Teníamos años orando por tener un programa de televisión de La Paz. Simplemente no se podía. Y Dios abrió las puertas y nos está dando gracia por el gobierno. Una senadora dice: quiero que me presente el proyecto de lo que están haciendo en La Paz. Pero para hacer cosas grandes a veces tienes que creerle a Dios por encima de toda circunstancia y de toda opinión. Dios nos llamó desde hace 3 años a hacer un proyecto que se llama Bíblia, con eso termino. Y eso implica hacer un programa de televisión, ya está. Implica hacer un club de fútbol con varias categorías. Lo vamos a meter a las diferentes ligas de fútbol para alcanzar a los drogadictos a través del fútbol, las adicciones, sacar a jóvenes de adicciones. Por años orando que nos abrieran las puertas de las escuelas para impartir talleres y cerrado. En este año
preparando el festival para más de 5.000 jóvenes, estudiantes de secundaria y preparatoria. Y primero Dios te vamos a llevar al tercer cielo. Ya nos confirmó también ir la momia Gómez, aquel futbolista campeón sub-17 de la... ¿Cuánto de aquí me gusta el fútbol? Vamos a llevar deportistas, artistas. Pero atrás de eso va el spa. No para matarnos, para salvarnos. ¿Cuántos me pueden dar un aplauso a eso? Así que vamos a estar unidos por lo que Dios está haciendo aquí, por lo que Dios está haciendo en tu casa. Por favor, acuérdense de dar por vida abundante. Me gustaría que se ponga de pie también.